Omar, hola, mando saludos a todos los que nos conocen. Todo esto es para. Es un muy buen momento para filosofar, jueves a la tarde. Mejor momento para usar la cabeza. Como decía el padre Ortega, un sacerdote allá. Patricia, te pongo para que silencie los micrófonos por las dudas. Eh, Jugaba mucho el ajedrez porque decía que hay un dicho que dice que vamos a morir el día menos pensado. Entonces él pensaba mucho con el ajedrez para no morir. Es una broma. Pero lo es. Bueno, no. Tiene un nombre sabio. Sí, ¿no? Sí. No, pero vivió hasta los 90 y algo, sí. Es que se quedó sin pila. Importa. Bueno, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Bueno, muy bien, entonces seguimos filosofando como lo hemos hecho hasta ahora y mucho más. Siempre antes de tratar lo que tratamos en el día, traemos a una cita del magisterio de la Iglesia. La última había sido del Papa Juan XXIII, ahora del Concilio Vaticano II. El único, ¿cuántos concilios han habido en la historia de la Iglesia? ¿Dos? ¿Dos, tres, cinco? Bueno, 21. Y por sí, sí, más cerca tuviste, sí. ¿Y por qué Concilio Vaticano II entonces, si hubo 21? Porque es el segundo en el Vaticano. Sí, eso es. ¡Qué chico listo! ¡Qué chico listo! Bueno, de los 21 concilios que han habido en la historia, solamente uno nombró a un teólogo con nombre y apellido. Solamente uno recomendó a un autor. Uno de 21, 2000 años de historia de la Iglesia. Y ese fue el Concilio Vaticano II. ¿Y a quién nombró? Santo Tomás de Aquino. Dos veces, hoy ponemos solamente una, para poner la otra el jueves que viene, con mucha alegría de todos. Hoy, ahí está. ¿Sí, no? Ordénese la teología dogmática de forma que ante todo se propongan los temas bíblicos. Expóngase luego a los alumnos la contribución que los padres de las iglesias de Oriente y de Occidente han aportado en la fiel transmisión y comprensión de cada una de las verdades de la revelación y la historia posterior del dogma, considerada incluso en relación con la historia general de la iglesia. Aprendan luego los alumnos a ilustrar los misterios de la salvación cuanto más puedan y comprenderlos más profundamente y observar sus mutuas relaciones por medio de la especulación, siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás. Aprendan también a reconocer los presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la iglesia. Bueno, la Optatam Totius, esa que está nombrada aquí, es un documento que habla sobre la formación sacerdotal. Entonces, si todos los señores fueran católicos, en el sentido propio de la palabra, tendrían que sí o sí estudiar a Santo Tomás. No solamente por todos los otros papas, sino que un concilio incluso. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, entonces, recordamos los últimos tweets para refrescar la memoria de Santo Tomás. El primero, la razón ilumina mucho, pero no alcanza el misterio de Dios. Por eso necesitamos la revelación. Sin ella, la verdad de Dios sería conocida por pocos y con errores. Con ella todos pueden llegar al camino seguro de la salvación. ¿Qué tal? Buenas noches. El otro tweet de otra semana, bueno, no, este. La teología es ciencia porque razona de principios más altos, lo que Dios revela. Como la única toma de la aritmética, la música, perdón, toma de la aritmética, la teología toma de la revelación y concluye con certeza sobre Dios y su plan. Voy a explicar esto, estuvimos hablando mucho, simplemente recuerden el super gráfico que nos hablaba de esto, de la teología como la ciencia más importante y todas las otras ciencias debajo, dependiendo de alguna manera. Y el último tema del jueves pasado fue que hablamos de la salsa golf, de la sabiduría. Muy bien.
El tuit fue este: la sabiduría verdadera no consiste en saber muchas cosas, sino en conocerlas desde su causa suprema, Dios. Por eso la doctrina sagrada es la sabiduría más alta, porque ve todo desde el corazón del Creador. Ya lo teníamos con hábito dominico, gracias a los aportes de Joaquín, que nos recomendó cambiarle el hábito. Este, me acordé de la semana otra. Veremos qué novedades tiene hoy el tuit de Santo Tomás. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es sobre la existencia de Dios. Primera cuestión de toda la suma era si, ¿por qué conviene que exista la teología sagrada? Conviene porque si no la razón no llega a la verdad sobre Dios, si llega, llega con muchos errores y necesitamos conocer a Dios para llegar a Él, para llegar al cielo. El primer tuit, que es ciencia verdadera la teología y que es lo que nos hace sabios. Terminado eso, entonces empieza a hablar directamente sobre si existe o no Dios. Y así hace la introducción de esta cuestión, la segunda, que para algunos es la primera, porque como que la primera es la que abre toda la suma. Bueno, entonces dice así: puesto que la intención principal de esta sagrada doctrina es transmitir el conocimiento de Dios, y no solo en cuanto a lo que Él es en sí mismo, sino también en cuanto es principio y fin de las cosas, y de modo particular de la criatura racional, como resulta manifiesto de lo ya dicho, queriendo pues dedicarnos a la exposición de esta doctrina, trataremos, y ahí se queda tratar. Pero aquí, la teología trata acerca del conocimiento de Dios. Es una cosa bastante obvia, pero venía escuchando un audio de una persona de algún lugar del mundo que me decía que había estado cercano a una congregación religiosa X y que le habían hablado de muchas cosas, pero de psicología, de esto, de lo otro, mucho del hombre, pero no del pecado, la gracia, el cielo, ¿no? Las cosas que hablan directamente de Dios. Entonces puede ser que uno esté en contacto con gente que me tiene que hablar de Dios y no me habla de Dios. La teología tiene que hablar de Dios. De hecho, hay un libro del padre Fabro que dice, Karl Rahner, un jesuita muy conocido del siglo pasado, dice el viraje antropológico de Karl Rahner. Es decir, en vez de ser teología, cuando él dice teología, el tratado sobre Dios es tratado sobre el hombre. Es un cambio totalmente 180 grados, porque la teología trata sobre el hombre en cuanto que el hombre tiene que llegar a Dios, no en cuanto al objeto directo, ¿cierto? Todo lo que trata la Sagrada Doctrina es transmitir el conocimiento de Dios. Y el hombre, repito, en cuanto tiene que llegar a él. Por eso primero dice, vamos a hablar acerca de Dios directamente, luego acerca del movimiento de la criatura racional hacia Dios, ¿se acuerdan, no? El circulito que poníamos. O sea, primero habla de Dios, después del regreso de la criatura hacia Dios, por último, de Cristo en cuanto hombre, que es para nosotros el camino para atender a Dios. Y acá está de nuevo esto, para que no nos olvidemos. Dios, la primera parte, la salida, Dios, la creación, el hombre que vuelve a Dios, segunda parte, y Jesucristo, ¿no? Acá también lo mismo, pero más esquemático, acerca de Dios, Dios uno, Dios trino, la creación. Después la segunda parte se divide en dos, primera y segunda. La moral fundamental, actos humanos, pasiones, virtudes, la moral eclesial, virtudes teologales, etcétera. Y después Jesucristo. Y el suplemento es porque Santo Tomás se murió y lo hace en contextos de él, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la primera parte, obviamente. ¿Qué vamos a ver nosotros? ¿Dios uno o Dios trino o la creación? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué diferencia tiene Dios uno y Dios trino? Había dos maneras de conocer a Dios. Exacto, por la razón o por la fe, ¿sí? O por la revelación. Con la razón y con la revelación es después de Cristo, también en la Escritura antes, pero acá yo todavía lo puedo. Cuando hablamos de Dios uno, es del Dios que se puede conocer por la razón, que yo podría hablar con cualquier persona que no tenga fe en nada, o con un musulmán, con un lo que sea, y podríamos razonar igual. Si la razón nuestra funciona bien, podríamos llegar a la misma conclusión de existencia de Dios. Esa es la primera parte. Después, cuando hablamos de Dios trino, ya ahí solamente podemos hablar con quien tiene fe, porque un musulmán no te va a aceptar que Dios es uno y trino, ¿cierto? Y un ateo no te va a aceptar ni que Dios existe, pero sí poder discutir con él de la primera parte. No le puedes decir a un ateo, resulta que porque el Espíritu Santo es la procesión del Padre y el Hijo. No, no. Un ateo tenés que ir racionalmente porque Dios existe. ¿Mm? Bueno, entonces, lo que va a tratar aquí, lo que vamos a tratar en nuestra primera parte, estos días, digamos, ante Navidad, sobre Dios era triple. Dice, en primer lugar, considerar lo que pertenece a la esencia divina.
Lo segundo, bueno, no, perdón, esto es todo el tratado. La distinción de las personas, y el tercero, lo que atañe al proceso, está mal puesto ahí proceso, es procesión, pero bueno, está traducido así, de las criaturas. Pero sí, ahora sí, lo que está abajo, respecto a la esencia divina, lo primero, si Dios existe, ¿cómo es? O mejor dicho, ¿cómo no es? Y lo tercero, lo que pertenece a su operación, es decir, su voluntad y su poder. Todo esto que dice ahí, lo que está el primero, el segundo y tercero de abajo, es todo lo que tiene que ver con Dios uno. Primero, si existe, probar que Dios existe. Segundo, cómo es. ¿Por qué dice Sandoval, mejor dicho, cómo no es? Porque vamos a hablar de cómo es Dios, dice mejor, cómo no es Dios. ¿Por qué? Verlos todo. Claro, sí va por ahí. O sea, si yo digo, por ejemplo, que Dios es infinito, ¿estoy diciendo lo que es o lo que no es? ¿Ah? Ambas, ¿no? Claro, pero estoy diciendo, ¿Qué es? no, estoy diciendo más lo que no es. Porque estoy diciendo que no tiene fin, ¿no? Infinito no tiene fin. Infinito es acotarlo a todo lo que es infinito. ¿Cómo? Infinito es como acotarlo, puede ser. O sea, lo que pasa es que el tema es tanta la perfección que yo lo que tengo que hacer es sacar la imperfección. Yo dice, Dios es todopoderoso. Digamos, ok, incluso ahí, que es una cosa positiva, todopoderoso, pero ¿sabemos qué significa es todopoderoso? Que puede todo lo que no vaya en contra de su naturaleza. Exacto, está perfecto, pero eso lo definimos, pero nos queda, ¿no? O sea, es como que se trata sobre todo a Dios de sacarle imperfecciones. Le saco todas las imperfecciones y eso, entre comillas, es Dios. Si yo le pongo alguna imperfección, no es Dios. Entonces, el trabajo de la inteligencia humana, sobre todo, es decir, ¿Dios es malo? No. ¿Dios tiene límites? No. ¿Dios tiene un poder limitado? No. ¿Dios ocupa un lugar? ¿Hay algún lugar donde esté Dios? No. O sea, todo lo que se pueda. Por eso, Santo Tomás dice que mientras más me doy cuenta de que desconozco cosas de Dios, más lo conozco. O sea, no es que no conozco nada, no es que no sé nada, es que es mucho más que eso. Y eso nos puede hacer mucho bien, porque todos tenemos, si bien Dios es infinito, tenemos una idea de Dios que está en la cabecita nuestra, incluso iluminada por la fe. La idea que tiene de Dios un santo o un teólogo, pero que está en gracia de Dios, es mucho más perfecta que la mía. Por eso vale la pena estudiar acerca de Dios, porque mientras más lo conozco, también más lo amo. Pero digamos, Santa Teresita, por ejemplo, para aplicarlo a la vida espiritual directamente, decía, Dios no puede suscitar deseos irrealizables. Si me ha puesto en mi corazón el deseo de ser santa, yo voy a ser santa. Entonces, en pensar bien de Dios. O sea, claro, Dios, ¿cómo me va a poner algo en mi corazón como esto y yo no lo voy a poder llevar adelante? Si lo puso en mi corazón, será porque Él quiere. Entonces, como te ven, te tratan, ¿no? Ese dicho. Bueno, también lo que pienso de Dios también va a influir en la relación que yo tengo con Él. Bien, entonces, no voy a seguir con esto para no hablar tanto. Vamos directamente aquí. Entonces, lo que vamos, las tres cuestiones perdón, los tres artículos de la cuestión 2. Si Dios existe, esa es la existencia de Dios. Primero, si es evidente en sí mismo el que vamos a ver hoy. La existencia de Dios, si es o no demostrable, esas son las vías de Santo Tomás, el famoso. Y perdón, el último es si existe o no existe Dios, son las vías. El del medio es uno muy cortito. Bueno, entonces, yo me acuerdo, lo único que me acuerdo es que no entendí nada, como si acabaran ustedes, pero hace bien. En el noviciado vimos si Dios es, el conocimiento de Dios, eso no es evidente. Lo vimos nosotros entre los novicios para exponerlo y realmente yo entendí muy poco. Yo voy a tratar de que entiendan un poquito más, aunque no lo entiendan del todo. No es tan difícil, pero hay algunas cosas filosóficas que sí o sí hay que plantearlas porque es como lo explica Santo Tomás. Entonces, vamos al planteo. Entonces, la pregunta es si el conocimiento de Dios es evidente o no en sí mismo. O sea, primero, ¿qué es una cosa evidente? Un sinónimo de evidente, obvio, obvio, ok. La existencia de Dios, ¿es algo obvio, es algo evidente, sí o no? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Porque si fuese obvio, todo el mundo lo vería. Muy bien. ¿Y hay gente que no cree en Dios? Sí. ¿Filósofa? Bien, entonces, Santo Tomás
Las objeciones las puse después para recordarlas, ¿no? Entonces, están las objeciones, las saqué para que podamos ir directamente al cuerpo, al argumento de autoridad y al cuerpo, y después la objeción y la respuesta, ¿sí? Porque si no, se nos va a hacer muy difícil. Entonces, objeciones por lo que parece tratar, no las pongo ahora, por eso que decía. Contra esto, lo que dice Mateo. Nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta, ya vamos a explicar esto, ¿no? Cuando trata los primeros principios. Pero. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe, sí se puede. Dice la Escritura, el necio en su corazón dice, Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. Sí, perdón. Ah, entonces lo que está diciendo es, si las cosas evidentes, nadie no puede no pensarlo. O sea, ¿alguien puede decir que el todo no es mayor que la parte? Alguien que le ande bien la cabeza. Puede decir, yo no estoy de acuerdo con que el todo es mayor que la parte. ¿Alguien puede decir eso? No. Eso es evidente. Entonces, como hay gente que dice que Dios no existe, por tanto, que Dios existe no es evidente, porque si no, no podría haber gente que lo afirme. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende el planteo? ¿Va? Pero, perdón, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, hay muchas cosas que son evidentes y la gente dice lo contrario. Sí. Entonces, a mí me cuesta decir, realmente, si algo es evidente, todo el mundo lo va a creer. Sí, está bien. Lo que pasa es que tenemos, es cierto, pero hay que ver qué quiere decir evidente, porque yo te digo, esta evidencia, vamos a ver qué quiere decir evidente, ¿no? Según Santo Tomás, o según la filosofía, que alguien te puede decir, me va a tomar un café con el mozo y te dice que el todo no es mayor que la parte, por ejemplo, ¿alguien te niega eso? No, eso no. O sea, ojo, puede ser. Estamos tan mal, pero estamos tan mal porque la filosofía moderna ha hecho tanto daño que se niegan las cosas evidentes, pero eso porque la cabeza está rota. O sea, hay filósofos, Hegel niega el principio de no contradicción. Esa es la base porque después se niegan otras cosas evidentes, porque las recontra super más evidentes, o sea, si Hegel te dice que Dios es el todo y la nada, a la misma vez, entonces estamos recontra rehecho pedazos. Así está la cabeza del hombre. Y eso después, aunque no parezca, y sería muy largo explicarlo, y yo tengo que decir varias cosas y estudiar otras también, de eso se llega a que yo digo, yo quiero ser mujer y no varón y me cambio. Se llega a eso, pero el principio está allá. ¿Cómo puede decirte a alguien que Dios es la total plenitud y el vacío total? Ayer leía también a Paramahansa Yogananda, porque la nueva era también va por ahí, es todo lo mismo, toda una mezcla. Entonces, sí, es cierto que se niegan cosas evidentes, pero porque incluso se niegan cosas más evidentes como esta. O sea, si alguien te niega el principio de no contradicción, o sea, que o sea, esto está acá o no está acá, sí y no, a la misma vez. Bueno, no, juguemos al fútbol, tomemos un café, pero no hablemos más. En realidad lo niega en ese momento y en otro momento no lo niega más, porque si no se puede hablar, no se puede decir nada. Pero bueno, así de estúpida está la raza humana por la filosofía moderna. Bueno, entonces, yo lo leo todo esto y después vamos a explicar qué es una cosa evidente para Santo Tomás. Está un poquito complicadito si se quiere, pero cuando lo expliquemos no tanto. La evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno, en sí misma y no para nosotros. Otro, en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, esa oración. Ya que el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. De este modo, si todos conociesen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos, como ser y no ser, todo y parte, y otros parecidos, son tan comunes que nadie los ignora. Bueno, acá en un esfuerzo de producción hemos hecho esto, que no sé si suma o no. El tema es, algo evidente es algo donde lo hice yo, lo pinté en grafito y saqué una foto después. Es cuando el sujeto y predicado, sabemos lo que es, ya están todos grandes, sujeto y predicado, bien. Sujeto y predicado. Ok, entonces, cuando el predicado está incluido en el sujeto, es algo evidente. Entonces, por ejemplo, si yo digo, el triángulo tiene tres lados, ¿eso es evidente o no? Sí, ¿no? Sí. Porque que tiene tres lados está incluido en
triángulo. ¿Cierto? Bueno, pero eso es evidente en sí mismo, porque es una... Ahora, ¿es evidente para nosotros también o no? ¿Aquí? ¿Es evidente? Sí, todos me creo que sí. ¿Por qué es evidente? Porque todos sabemos lo que es un triángulo. Si una persona que no sabe geometría le decimos un triángulo tiene tres lados, no es evidente. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un triángulo. Tiene que saber lo que es el sujeto para que sea evidente el predicado. ¿Sí? Bueno, ahí está todo este razonamiento. Entonces dice Santo Tomás, hay cosas que son evidentes para todos, que ahora la filosofía, dejemos la filosofía moderna de lado, que es un desastre, pero para todos es evidente que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y al mismo respecto. ¿Ustedes dos están casados? No. ¿Están casados? Sí. Se me dicen así, están locos. No puede ser que estén casados y no casados. Dentro de unos meses sí, pero ahora no. Entonces, eso para todo es evidente, porque la cabeza funciona así, si no está rota, ¿no? Entonces, dice San Tomás, hay cosas que son evidentes para todos porque son los primeros principios. Estos primeros principios del saber, el todo mayor que la parte, el principio de no contradicción. Ahora, hay cosas que son evidentes en sí, pero no para todos, porque no todos la conocen, como esto, el triángulo. Es evidente en sí, casi para todos, pero si alguien no sabe lo que es un triángulo, para esa persona no es evidente. La pregunta del artículo es si el conocimiento de Dios es evidente en sí mismo, ¿sí? Si es evidente o no. Entonces va a distinguir. Bueno, hay que ver qué significa evidente. Si es evidente en sí mismo o es evidente para todos nosotros. Entonces está explicándome lo que es una cosa evidente en sí y evidente para todos. Que es evidente en sí es que el sujeto está dentro del predicado, está dentro del sujeto, pero que sea evidente para todos es que todos conocen lo que es el sujeto para poder meter dentro del predicado. ¿Se entiende? No está tan complicado, creo. Lo mismo lo explicamos un poquito más por las dudas. Por ejemplo, tipo de evidencia. Evidencia en sí para nosotros. El todo es mayor que la parte, ¿sí? Todos entienden eso. Eso es evidente. En sí es evidente porque en el todo está incluido la parte. Y para todos porque todos lo entendemos. Bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo es evidente en sí para todos. Después esta afirmación. Podría haber hecho más despacio, pero entonces está la respuesta ahí. En sí, pero no para nosotros. El alma es forma del cuerpo. O sea, para un filósofo de filosofía atomista o perenne, aristotélica, esa frase es evidente para un filósofo, pero no para... ¿Por qué? Porque el alma es forma... Cuando dice alma, está entendiendo forma del cuerpo. No se puede entender otra cosa. Como decir triángulo, está entendiendo tres lados. Ahora, no es para todos evidente. ¿Por qué? Porque no todos saben eso. De hecho, ¿para ustedes es evidente que el alma es forma del cuerpo? No. ¿No? Entonces ahí tenemos, ejemplo, una cosa que es evidente en sí para todos, otra cosa que es evidente en sí y no para todos, y otra cosa que no es evidente. El alma es inmortal. ¿Por qué requiere explicación? ¿El alma es inmortal o no? ¿Por qué? Porque te lo dijo tu papá. Está bien, te enseña el catecismo, está muy bien. ¿Se puede explicar que el alma es inmortal racionalmente? Porque la evidencia de la fe acá la dejamos porque estamos haciendo la primera parte, que si Dios existe usando solamente la razón. ¿Se puede explicar que el alma es inmortal? Sí, se puede explicar. Ahora lo voy a explicar, pero de esta manera, o sea, digamos, Platón y Aristóteles hablaban de que el alma es inmortal. Pero claro, lo tenés que explicar, no es evidente. Entonces la explicación podría ser más o menos así. La inmortalidad no está incluida especialmente en el concepto alma, al menos no de modo inmediato. De hecho, ¿por qué? Ya lo explico, pero ¿por qué? ¿El perro tiene alma y es inmortal? No, pero es lo que le da la vida. O sea, el alma también puede ser de una cosa que muere. Por eso tampoco siempre que se dice alma no se dice inmortal. La explicación podría ser así. Esto es un silogismo de 4 partes. Para saber que el alma es inmortal hay que razonar. El alma es forma sustancial del cuerpo. Si forma sustancial es la forma lo que le hace estar vivo, si se quiere, ¿no? Bueno, estamos suponiendo que un cuerpo de un ser humano. Es una forma espiritual e inmaterial. El ser humano es una forma distinta que la de los animalitos. Es espiritual e inmaterial. Lo inmaterial no depende del cuerpo para existir, pues si no, no sería inmaterial. Si es inmaterial, puede existir sin el cuerpo. Por tanto, el alma no se corrompe con el cuerpo, es inmortal. Bueno, este es un razonamiento. Así trabaja la cabeza nuestra. Se podría hacerlo más largo, más corto, pero en definitiva, si quiero demostrarle a alguien que el alma es inmortal, tengo que hacer un razonamiento. Por tanto, no es evidente.
por más que sea una persona que sepa lo que es un alma, porque incluso puede ser el alma de una cosa que no sea inmortal, como por ejemplo el alma de un perro, ¿no? Entonces, simplemente eso. Hay verdades que son evidentes en sí y para todos, porque son entendibles por cualquier persona que use la razón. Hay verdades que son evidentes en sí, pero no para todos, sino para quien sepa de eso, como por ejemplo la matemática, un triángulo. Y hay verdades que no son evidentes, que hay que explicarlas. Entonces, a ver si lo podemos sacar después de esta explicación. Si no, no importa, lo vamos a ver. Te pregunto, ¿la existencia de Dios es evidente en sí? ¿Es evidente en sí y para todos o no es evidente? Habíamos dicho que no era evidente, ¿cierto? Porque hay gente que... Bueno, entonces nos quedan dos posibilidades. ¿La existencia de Dios es evidente en sí y no para todos? ¿O es evidente en sí? O sea, perdón, que no es, digamos, dijimos que no es evidente. No es evidente, perdón. Entonces, si no es evidente, ¿no es evidente en sí misma o no es evidente en nosotros, para nosotros? En sí misma no es evidente y tú dices para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Y en sí misma sí y para nosotros no. Vale. Sí, sí, acá nadie te está filmando nada. Bueno. Uy, no, primero la Pero yo digo que, o sea, que es evidente sí, para algunos, para nosotros. O sea, y en sí mismo, o sea, porque nos queda, no es evidente. O sea, para todos no es evidente. Entonces, las opciones son que sea evidente en sí misma y para nosotros no, o que no sea evidente en sí misma tampoco. ¿Se entiende? Entonces la pregunta, ¿se entiende? O sea, ¿es evidente? No, porque como bien dijo Tomás, y está en la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no es evidente porque todo el mundo tendría que creer que Dios existe o saber que Dios existe. Entonces, ¿evidente? No, fuera. Bueno, entonces, si no es evidente, ¿qué pasa? Que no es evidente en sí misma, como quien, por ejemplo, dice el alma es inmortal y hay que explicarlo, o no es evidente para nosotros Para nosotros. Para, sí. en sí mismo, en sí mismo. Entonces, Sí misma es evidente. Dios, ¿por qué? Yo creo que es como el alma, ¿no? O sea, A ver, la frase, bueno, la frase, entonces, bueno, por eso, pero para nosotros o en sí misma, la frase, Dios existe. Entonces, hay un sujeto que es Dios y hay un predicado que es existe. ¿Sí? La pregunta sería, con lo que venimos diciendo, dentro del sujeto Dios, ¿ya de suyo implica que existe o no? así. Sí. Sí, ¿no? Entendió, Vale, vale. Sí, no, estamos filosofando, perdón, en la cabeza se hace así. Dentro de Dios ya implica que existe. Entonces, es evidente eso, en sí mismo. En la frase, ahora, ¿para nosotros es evidente? No. ¿Por qué? Porque no todos sabemos qué significa Dios. Como no sabemos, vamos a decir, ponemos el triángulo. ¿Que un triángulo tiene tres lados? ¿Es evidente en sí mismo? Sí. Pero el que no sabe lo que es un triángulo, no es evidente. Entonces, que Dios existe es evidente, absolutamente lo más evidentísimo, porque no hay nada más cierto que Dios existe, porque Dios es el ser. Es como si el triángulo es la triangularidad. Entonces, claro, más que lo que... Entonces, como Dios es el ser, que Dios existe, es evidentísimo en sí mismo. Pero para nosotros, no. ¿Por qué? Por eso el necio dice en su corazón, Dios no existe. Bien, entonces, sigue el razonamiento de Santo Tomás diciendo lo siguiente. Creo que lo vamos a leer. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué consiste el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para todos los que desconocen en qué consiste el predicado y el sujeto de la proposición. Sí, No es mortal material sobre el cuerpo. Entonces, ¿por qué los animales? no, por el cuerpo no, ¿eh? O sea, es forma del cuerpo, pero no es por el cuerpo, justamente porque es inmaterial, es decir, que es distinta del cuerpo, puede existirse en el cuerpo y por eso es inmortal. Que hay forma del cuerpo de los animales para forma espiritual. No, pero es espiritual. No, sino que no se le llama alma, se le puede llamar alma, pero no, pero es un alma material. O sea,
Ahí es un tema complicado. O sea, no es espiritual, porque por eso el perro no puede hacer ninguna operación espiritual como es pensar. Se le suele hablar de cierta inmaterialidad, pero nunca se pone la palabra espiritual. O sea, hace que eso esté vivo y por eso después puede no estar y eso se muere. A todos los seres vivos, pero no en todos los seres vivos es espiritual. El animal es una distinción muy sutil. En el animal se dice que es inmaterial en cuanto que le da algo a la materia, o si no sería materia. Es una cosa difícil la filosofía, pero es la única manera de explicar por qué este perro ahora es un cadáver de perro. Había algo y ahora no está. Explica la. Entonces, Las plantas, los animales, o sea, pues, las plantas funcionan de manera parecida. tiene un alma vegetal, sí. Sí. Pero claro, es una forma vegetal, se le dice alma vegetal, sí, pero es muy distinta al alma nuestra, pero Sí. es lo que hace que. Porque alma ya es lo que anima, por eso en latín es anima. Pero eso es un concepto más probablemente filosófico muy distinto del concepto que tenemos, ¿no? Entiendo de alma, de como cristiano. Claro, lo que pasa que claro, el cristianismo utiliza esa palabra y la eleva porque la aplica al hombre, Vale. pero bueno, pero para Aristóteles y Platón, el alma del hombre era muy distinta que el alma del animal. Ya, O sea, para ellos tenían una. muy distinto. Sí. Bueno, entonces, por el contrario, si alguno conoce en qué consiste el predicado y en qué consiste el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado, en qué consiste el sujeto. No sé. El triángulo tiene tres lados, el que no sabe eso. Así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que solo se comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa el lugar. Eso no lo entiende todo el mundo. Bien, por consiguiente, la proposición Dios existe, considerada en sí misma, es evidente por sí misma, ya que en ella sujeto y predicado son lo mismo, incluso no está contenido, son lo mismo. Pues Dios es el mismo ser, como veremos. Pero puesto que no sabemos en qué consiste Dios, la palabra Dios, el concepto de Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es por los efectos. Bueno, eso es más o menos lo que veníamos diciendo. Vamos a las objeciones. Dice así, la primera, se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero, como dice el Damasceno al inicio de su libro, el conocimiento de Dios que Dios existe está impreso en todos por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Entonces, es connatural, bueno, que Dios existe, ¿en qué sentido? Dice, como hay primeros principios que son connaturales, el niñito cuando empieza a conocer sabe que el todo es mayor que la parte y que el ser y no ser no pueden estar juntos. Se viene con la naturaleza, ni bien empezamos a conocer. Entonces, las cosas connaturales son evidentes. Y entonces dice Damasceno que todos tenemos una idea de Dios. Viene con la naturaleza. Entonces, es una cosa evidente. Pregunto, ¿dónde está el error en esa objeción? Hay un error porque es una objeción. Si es una objeción, se equivoca, se aprovecha. ¿Dónde está el error? Filósofos del siglo XXI. Hay un error ahí, vamos. Bien, ¿por qué te parece eso? Porque acabamos de explicar que hay cosas que son evidentes en sí mismas, pero que no lo son para nosotros de forma natural, o sea, no para todos. ¿Y no te parece que Dios existe con natural para todos? No. 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 Hay gente que no lo sabe, no tiene conocimiento. Si el conocimiento no puede ser con natural. ¿Están de acuerdo con ella? Bien, va por ahí. Es eso, nada más que Santo Tomás explica, Santo Tomás siempre salva las frases de los padres de la iglesia y todo, porque es muy humilde y porque encuentra la verdad todo, pero no tergiversa la verdad, sino que explica en qué sentido esto que dice el Damasceno se puede entender bien. En cuanto, dice él, un deseo de felicidad. No, dice, todos tenemos un deseo de felicidad. En ese sentido, tenemos un deseo de Dios, pero no sabemos qué es Dios. Entonces, ¿sí? Entonces por más que tengamos ese deseo de felicidad, que es deseo de Dios, que es innato, no sabemos que es Dios, por eso no es evidente. Conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre. Puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea. Pero a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe. Como por ejemplo, saber que alguien viene no es saber que Pedro viene, aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto del hombre
que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza. Otros lo colocan en el placer, otros en cualquier otra cosa. O sea, tener un deseo de felicidad que sabemos nosotros que se sacia en Dios, no significa que todos los que tienen ese deseo de felicidad sepan eso. Porque hay algunos que piensan que lo van a saciar en lo bien, en el placer, en el poder, en TikTok. ¿Sí? Más o menos se decía por ahí. Segunda objeción. 33 minutos, señor abogado. ¿Estamos bien? Bastante bien, ¿eh? Vamos a estar ahí, estamos ahí. Y no que está la esposa que es muy considerada. Hay que casarse en la vida para ser considerado, si no son muy fríos y calculadores. Bien, entonces, vamos con la tercera, que es más fácil. Dice que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe. Pues, si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que algo sea verdadero es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad, yo soy el camino. Bueno, por tanto, entonces, a ver, si una persona dice, la verdad no existe, cuando dice eso, ¿está afirmando una verdad o no? Sí, está afirmando una verdad. Entonces, es una contradicción absoluta. Si yo digo la verdad no existe, estoy diciendo una verdad para decir que la verdad no existe. Entonces, yo no, es una estupidez, es irracional decir la verdad no existe. Porque si la verdad no existe, tampoco lo que estás diciendo, la verdad no existe, es verdad. Entonces, cállate la boca y hablemos de fútbol. ¿Se entiende? Bueno, entonces, yo me quiero detener en la que sigue. Vamos a la respuesta, pero la que sigue más importante y es muy conocido el error. La verdad en general existe, es evidente por sí mismo, pero que exista la verdad absoluta, la primera verdad, esto no es evidente para nosotros. Pero miren qué interesante, que la verdad existe, es evidente por sí mismo, y en el mundo moderno todos lo niegan. O sea, en la Edad Media nadie negaba que la verdad existía, porque es evidente que existe la verdad. Pero hoy en día estamos tan rotos que ya deja de ser evidente. O sea, es para una cabecita que funciona bien, pero en el mundo moderno las cabecitas están rotas. Bueno, entonces vamos a esta, que este es el argumento de San Anselmo. San Anselmo, un santo, todo bien, pero tenía un argumento que tenía un error, y hasta donde yo lo entendí, a González Hurtado, José Carlos, el que hace el libro de las pruebas científicas de existencia de Dios, que ha dado charlas, estuvo en la de tres, lo que sea, creo que lo ubican, no sé, bueno, en fin, el que estuvo. Él, cuando habla de este argumento, se equivoca. Pasa que él está haciendo ciencia y se mete en la ciencia empírica y está bien, pero cuando habla de filosofía, yo lo que escuché es justamente esto que San Tomás dice que no es así. Y yo me quedo con San Tomás. Digamos. Entonces, a ver, objeción 2. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que al decir su nombre inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo en tal libro lo atribuye a los primeros principios de demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es la parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Y eso, Tomás, es difícil, pero es muy didáctico, me está repitiendo lo mismo. Algo es evidente, cuando yo conozco una parte y conozco la otra y veo que están incluidas el uno y el otro, conozco el todo y conozco la parte, ya sé que el todo es mayor que la parte. Ya está. Eso es una cosa evidente. Bien. Las cosas que cuando digo una cosa, involucro otra. Si yo digo, ¿tú sabes lo que es el todo? Sí. Sin duda que también sabes lo que es la parte. Si no, no puedes saber lo que es el todo. ¿Sí? ¿Sabe lo que es un triángulo? Sí. ¿Qué es un triángulo? Tres lados. Entonces sabe lo que es el lado. Si no supiera lo que es el lado, ¿se entiende? Entonces, eso es algo evidente. Cuando sé una parte, sé lo que eso significa, ¿bien? Lo que involucra. Esto es una objeción, ¿no? Así que hay algún error. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Si yo te digo, bueno, saquemos nuestra idea sobre Dios, que ya tenemos fe. Yo te digo, ¿qué es Dios? Dios es lo más grande que puede existir, ¿no? Eso es la idea que tengo de Dios. Por tanto, si es lo más grande que puede existir, tiene que ser que además existe, porque si existe, es más grande todavía que solamente lo considero. O sea, si yo pienso en algo que es lo más grande que puede existir, debería existir, porque si no, no es lo más grande que puede existir. ¿Se entiende más o menos? Es medio complicado, pero... La realidad, o sea, es entender las partes, pero todo
Se entiende todo, pero no las partes. Sí, te adelantaste varios pueblos. No, en realidad parte no. No pasa así, que la Trinidad es un misterio, que no es que es irracional, sino que es suprarracional. O sea, no llegamos a codificarlo, por así decirlo, no podemos razonarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque nos supera, de hecho, pero se puede estudiar y uno estudia la Trinidad y hay muchas cosas que se pueden entender mejor, pero siempre dentro del misterio. De hecho, el tratado más difícil que tiene Santo Tomás. Entonces, no puedo aplicarle el todo y la parte de la Trinidad, no puedo. Así tal cual no, porque además que el todo y la parte habla de cosas físicas. Ahí, partiendo de ahí, de siquiera puedo hablar del todo y la parte de los ángeles, no puedo hablar del todo y la parte. Ya me salto, porque el ángel es espiritual. De hecho, por ejemplo, incluso, ¿el alma contiene el cuerpo o el cuerpo contiene el alma? Pregunto. El cuerpo contiene el alma, ¿no? No, al revés. Santo Tomás lo dice. El alma contiene el cuerpo. Porque claro, nosotros nos imaginamos que tenemos este cuerpo y el alma está adentro. No. ¿Por qué contiene el cuerpo? Porque el principio superior contiene, pero claro, es una manera de decir contiene distinta de que un líquido está dentro de una cosa, ¿no? Pero contiene porque lo supera, lo perfecciona, bueno, es largo, pero sí, no se puede aplicar, incluso en esto, no se puede aplicar porque estamos de todo y parte de cosas físicas. Bueno, entonces, como quiera que comprendido lo que significa este nombre Dios, inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. O sea, repito, como la idea de Dios es de lo más perfecto que puede existir, entonces si es lo más perfecto, tiene que existir, porque si no, no sería lo más perfecto. Es difícil el razonamiento. Tan difícil que San Anselmo se pensaba que esto era así. Así que si no lo entendemos del todo, no hay tanto problema, porque San Anselmo, que no era San Anselmo, decía que este razonamiento estaba bien, ¿no? Pero bueno, por eso ustedes le hacen así la cabeza, porque no lo. Pero está bien que no lo entiendan porque está mal el razonamiento. ¿Dónde está el error ahí? Entonces les pregunto, a ver, imaginemos una persona que es atea, y bueno, y te digo, hablemos de Dios, ¿sí? Yo te explico, Dios es lo más perfecto que puede existir. Y la persona me dice, ok, bueno, por tanto, existe. ¿Qué me va a decir? No, no se sigue, ¿sí? Bueno, es esa la respuesta. Es eso. Santo Tomás lo dice con palabras un poco más elevadas, pero mire, es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se puede pensar. Pues de hecho, algunos creyeron que Dios era cuerpo. Bueno, primero empieza con otra cosa más básica. Incluso puede haber alguien que diga Dios y piense otra cosa. Entonces, ya ni siquiera es porque piensa otra cosa, piensa que Dios es el sol. Bueno, pero incluso, yo me detuve sobre todo lo segundo. No obstante, aún suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo, no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se dé en la realidad, sino tan solo en la comprensión del entendimiento, lo que acabamos de decir. O sea, porque por más que sea lo más perfecto, no de ahí se sigue que existe, porque lo tengo en mi cabeza, lo perfecto, ¿no? Bueno, tampoco se puede deducir que existe en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo tal que no puede pensarse algo mayor que ellos. O sea, si yo digo en la realidad hay algo tal que no se puede pensar nada mayor, bueno, ese es Dios, pero yo ya estoy suponiendo que estamos de acuerdo de que en la realidad hay algo que no se puede pensar nada mayor. Y el ateo me va a decir, yo no pienso eso, ¿no? Bueno, y acá terminamos con esto. Terminé el gráfico de hoy. Esto es de Pasteur, que es el padre de la microbiología. La poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él. O sea, la poca ciencia significa cuando uno estudia un poquito nomás y argumentos tontos, parece que Dios no existe, porque es fácil de convencerte, porque hay que razonar, por eso no es evidente. Ahora, si estudio de verdad, él habla más de la ciencia también empírica, la ciencia positiva, incluso ahí se puede encontrar a Dios, pero en la filosofía con más razón. Un super gráfico ahí. Muy bien. Tenemos como siempre el tuit de Santo Tomás, que ya he dicho en Barcelona, cuando viajó por estas tierras. Dios es evidente en sí porque es el mismo ser, pero para nosotros no lo es, porque no vemos su esencia. Lo conocemos por sus huellas en la creación. Muy bien. Impresionante Santo Tomás que se acerca a nosotros, es cotidiano. Sí, sí. ¿Eh? Ha escrito lámina, C. Sí, pasa que escribía con la izquierda. Hablando de, algún día le pongo la foto, de lo que escribía San Tomás, no se entiende nada.
pero absolutamente nada. Yo lo tuve estaba en un vídeo. Es como leer árabe, pero no se entiende nada. En el mundo hay dos personas que entienden, o sea, ya se sabe lo que dicen porque ya había personas que lo sabían antes, por ejemplo, su secretario. O sea, cada palabra que dice se sabe, pero que lo lean, lo puedan leer dos personas en todo el mundo. Porque la cabeza le iba tan rápido que escribe, pero de verdad, es otro idioma, impresionante. Otra lengua, algún día le muestro fotos, pero bueno, acá posó para la foto y escribió normal. Yo le pedí, digo, mira, haceme el favor, a los chicos acá que te encuentran con la Sagrada Familia atrás. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien, ninguna pregunta. ¿Estamos de acuerdo, Marta, con todo? Muy bien, entonces, si alguien quiere hacer pregunta por acá, me voy al rincón antes que me echen, porque acaba la mesa para comer y los jóvenes tienen mucho hambre siempre. Entonces, los que están acá por internet, yo les respondo a una pregunta. No, no aplaudan, aplaudan, por favor. Aplaudan a Santo Tomás. No, no, no. Muy bien. Yo me corro, saco esto de acá. ¡Boom! Son más inteligentes que San Anselmo, ¿eh? Impresionante. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel? Ya le respondo. Si alguien tiene una pregunta. No, latín. ¿Dónde está latín? Siglo XII no existía el italiano. Pero no tenía para nada con el primero. No, pero con el exceso de inteligencia. Esto, ¿no? Es eso. Ahí está. Parece árabe. Es eso, ¿viste? Parece árabe. A ver, vamos con la gente acá la gente de acá dice, padre, listo, sí, señor. Para nosotros, perdón que yo no puedo responder a ustedes ni escucharlo. Entendí muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, voy a dejar de grabar entonces, porque detener grabación.